Vivimos en un mundo inseguro. La incertidumbre y el temor reina por doquier. Y ante todas las interrogantes del ser humano, la Santa Biblia es el libro donde encontrarás la respuesta y, por sobre todo, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios y el secreto para disfrutar de paz y felicidad junto a los pastores Luis Guerra y Walter Flamenco. Aquí comienza Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Es un privilegio para cada uno de nosotros poder estar aquí en compañía de todos ustedes a través de las plataformas digitales y a través de Visión Global Radio. Estamos emocionados, estamos contentos porque estamos iniciando la tercera temporada, vamos a llamarlo así, del curso online Biblia Fácil. Estaremos estudiando, queridos amigos y estimados hermanos, por los próximos 16 martes, jueves y domingos, este interesante curso que lleva como título Verdades para el tiempo del fin. Y tengo el privilegio de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes y de manera muy especial con nuestro director de Ministerio Personal, el pastor Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? Muy bien, Luis, alegría nuevamente de comenzar esta nueva serie de Biblia Fácil. Creo que como las anteriores será muy interesante y será de mucha bendición para todos los que puedan participar de la misma. Queremos que puedas utilizar entonces los medios digitales para mandarle el enlace, para enviarle el link a otras personas a través de Facebook Live o a través de YouTube. Y también puedes enviar la invitación y recordarle a las personas que sintonicen Visión Global Radio en los 90.1. Como dije anteriormente, este programa se estará transmitiendo todos los martes a las 7 de la noche. Se estará retransmitiendo todos los jueves a las 7 de la noche y el día domingo a las 2 de la tarde. Estaremos las próximas semanas con ustedes estudiando temas interesantes y temas poderosos de la palabra de Dios. Y ya que hablamos de temas poderosos, Pastor Walter, ¿cuál será el tema para esta jornada? Bueno, como ya ustedes han escuchado, comenzamos hoy una nueva serie de Biblia Fácil con el tema Verdades para el tiempo del fin. Y el primer tema tiene como título Verdades para un mundo asustado. Queridos amigos, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus fobias? ¿Cuáles son tus temores? ¿A qué le tiene miedo el ser humano? ¿A qué le tiene temor la gente? Algunos respondieron en una encuesta realizada un tiempo atrás, le tenemos miedo al cambio climático. Otros le respondieron a la inestabilidad financiera y algunos dijeron a la inseguridad. Respuestas típicas de lo que arrojan las estadísticas en los últimos años. Pero hoy, en pleno año 2020, si preguntamos a la gente a qué le tienes miedo, lo más seguro que dirían al COVID-19. Y no solo eso, dirían tenemos temor a morir. ¿Por qué? Porque desde los primeros meses de este año hemos sido sorprendidos, el mundo entero, con esta pandemia llamada el coronavirus, el COVID-19. Y cada día vemos con asombro que los contagios están aumentando en vez de decrecer, y también miles de seres humanos mueren cada día en el mundo entero. Y todo eso trae angustia, trae temor
y la gente se pregunta, ¿hasta cuándo esto va a terminar? Y el mundo busca soluciones y todos piensan que una vacuna va a traer la libertad de este miedo, de esta pandemia. La Biblia dice, queridos amigos, que el miedo comenzó con el pecado. Y quiero leerles en el libro de Génesis, allí en el capítulo 3. Recuerde que Dios creó un mundo perfecto. Y este mundo perfecto, Dios lo hizo especialmente para que el hombre, para que el ser humano lo disfrutara, para que Adán y Eva lo disfrutaran. Pero dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 10, después que Adán y Eva habían desobedecido a Dios, Dios vino en búsqueda de ellos. Y Adán dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Ahí, queridos amigos, comenzó el temor, el miedo en este mundo. Y desde ese instante, desde que el niño nace, comienza con ese sentimiento de temor. Ahora, ¿cómo podemos vencerlo? De eso se trata justamente lo que vamos a estudiar a través de este curso Biblia Fácil, Verdades para el Tiempo del Fin. A continuación, escucharemos una alabanza musical. No te vayas, regresamos en un momento. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad, la esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Todas las señales apuntan que este suceso está muy pronto por ocurrir. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Gracias por esa hermosa alabanza y pues queremos que tú puedas unirte
y que puedas compartir este enlace con otras personas a través de el envío. Lo puedes hacer mediante el dispositivo móvil. Invita a las personas para que se peguen a YouTube y que puedan participar también en Facebook Live y puedan invitar a otras personas. El pastor Walter estaba haciendo referencia a que estamos viviendo en una época en donde el miedo ha cobrado mucho significado, y esto es producto del pecado que se desarrolló hace muchos siglos atrás con nuestros primeros padres. Es evidente que todos estos temores, Walter, llevan a las personas a preguntarse ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y Jesús sabiamente lo explicó en el libro de Lucas, el capítulo 21 y el versículo 26. Quisiera leerlo. Dice así la palabra: los hombres quedarán sin aliento por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 27, apreciado amigo, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, Jesús se anticipó y Jesús profetizó lo que iba a acontecer en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Así que las personas están viviendo en la época del miedo, de la angustia. Nunca hubo una generación tan asustada, tan nerviosa, tan ansiosa como la generación nuestra. Hombres y mujeres yendo a la casa preocupados por las teorías diversas que salen en los medios de comunicación, por los mensajes que reciben a través de sus redes sociales. Las personas andan buscando teorías, las conspiraciones, especulaciones, y cuando uno ve todo lo que está aconteciendo, definitivamente usted puede pensar que el mundo es como un barco que va a la deriva y hay inseguridad y miedo. Pero yo quiero decirles que en medio de esta desesperación, en medio de este grado de incertidumbre, nosotros tenemos un asidero, nosotros tenemos un buen recurso de parte de Dios que nos ayuda a tener esperanza. Y me estoy refiriendo, Walter, a este maravilloso libro, la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Aquí tú puedes encontrar esperanza, puedes encontrar seguridad, y cada una de esas páginas contienen pues un mensaje que tiene como propósito revelar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, los seres humanos. La Biblia ha hecho cosas maravillosas en muchos seres humanos, ha transformado a enemigos en amigos, ha transformado a personas asesinas en seguidores de Cristo. La Biblia ha hecho un trabajo maravilloso en hombres débiles, en hombres defectuosos, en hombres que humanamente no tenían cualidades dignas de ser destacadas, pero un día le llegó el mensaje de la Biblia y Dios transformó esos corazones de esas personas. Ahora, Walter, nosotros estamos como haciendo énfasis en este momento que ante el problema, ante el miedo, ante la incertidumbre, podemos acudir a la palabra de Dios. De hecho, alguien se pregunta, entonces, ¿cómo debemos estudiar la Biblia? Yo no logro entender la Biblia, los evangelios me resultan de repente un poquito atractivos, pero cuando voy al Antiguo Testamento, no veo a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando voy al libro de Apocalipsis, quedo perdido, no encuentro a Jesús en tantos símbolos, en tantas descripciones. También el libro de Daniel me causa confusión a mí. ¿Cómo puedo yo hacer para estudiar la Biblia? Podemos leer las Escrituras, evidentemente, pero ¿cómo hacer para entenderla? Bueno, la Biblia está estructurada en capítulos y en versículos. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y toda la palabra de Dios nos exalta a Cristo Jesús. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros tratar de entender la palabra de Dios para que nos resulte más fácil, Walter? Es un desafío, pero de eso se trata este curso, cómo aprender más de la Biblia. Es interesante lo que tú mencionas, Luis, porque realmente la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad. ¿Correcto? Pero también se dice que es el libro que ha sido más odiado
muchas personas, incluso han tratado de destruirlo. Pero me gusta que cuando Jesús vino a esta tierra, Él destacó la importancia de la Santa Biblia. Y hay un texto en el Nuevo Testamento, era domingo de tarde, y dice la Escritura que Jesús se une a dos discípulos que iban tristes de regreso a casa. Iban con temor, con miedo, porque algo había sucedido que los había dejado muy preocupados. Todo había cambiado, ellos tenían esperanzas de que algo iba a suceder en Jerusalén, pero volvían tristes. Y Jesús esa tarde se acerca a ellos, y en San Lucas capítulo 24 podemos leer acerca de esto, y allí en el versículo 27 Él comparte parte del diálogo que tuvo con ellos. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Luis, aquí encontramos que Jesús a estos discípulos que iban con temor, con miedo, preocupados por lo que había sucedido en Jerusalén, ahora les hace recordar la importancia de las escrituras. Ellos conocían en esa época lo que se conoce hoy en día el Antiguo Testamento, y todo ello hablaba de lo que había sucedido, pero ellos lo habían olvidado. Así que es importante recordar que Jesús mismo le da una importancia relevante a la Biblia como la respuesta a las inquietudes del ser humano, Luis. Gracias, Walter, por esa buena observación que estás dando. Queridos amigos, no tenemos que improvisar el estudio de la palabra de Dios. Walter señaló que Jesús inició a explicarle a esos dos discípulos, realmente camino a Emaús, las escrituras desde Moisés. Así que el método que Jesús utilizó es el método que nosotros debemos utilizar: ir de un versículo a otro versículo, de un pasaje a otro pasaje. De esa manera podemos nosotros tener una comprensión más amplia, una comprensión más correcta de lo que es el texto bíblico. No nada más centrarnos en un solo versículo o en dos versículos. La Biblia enfatiza el método apropiado, que es de un texto me lleva a otro texto. Cuando tengo una cantidad de pasajes, ya puedo ir formando el concepto y el criterio. Así que es un método simple y es un método directo. Es el método de sola escritura. La Biblia es su propio intérprete. Ahora, hay un pasaje, Walter, que sería bueno que podamos leer. El libro de Isaías, el capítulo 28, el versículo 10, nos sugiere a nosotros una descripción de la forma en la cual usted, amigo y hermano que nos está escuchando, puedes estar en tu casa, puedes estar con el teléfono, puedes estar en la radio. Hay un método que es muy antiguo y es el método que Jesús nos enseñó, pero los profetas ya hablaban de esto. Isaías capítulo 28, versículo 10. ¿Puedes leerlo, Walter? Con mucho gusto. Dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ahora, es interesante, Luis, cómo aquí se destaca la unidad de la Biblia. Es correcto. Al principio tú mencionaste que fue escrito por alrededor de 40 personas. 40 autores. 40 autores. Y tenemos 66 libros. Sin embargo, en esa época, aproximadamente 1500 años que tardó en escribirse, es importante destacar la unidad que se mantiene. No hay contradicciones. Por lo tanto, al estudiar la Biblia, nosotros buscamos un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, de esa manera encontramos la verdad. Dice precepto tras precepto. ¿Qué es un precepto? Un precepto, amigos, es una declaración de la verdad. Es una orden, es una orientación de Dios para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de lo que es su voluntad. Yo creo que de este modo
Si hay un texto que me resulta un poco difícil de entender, lo leo a simple vista y me resulta difícil de entender, debo buscar algún tipo de ayuda en el sentido de no me puedo quedar con esto, no entiendo este texto. La Biblia también tiene, todas las Biblias traen sus referencias. Están muchas de ellas al pie de página, otros están de un lado lateral. Y allí la misma Biblia está indicando que este texto te puede conducir a otro texto y así sucesivamente. Nosotros podemos entonces entender una declaración no basada en un solo texto, sino en muchos pasajes. La Biblia guarda unidad. El Dios que hizo las Escrituras no permitió que hubiese contradicción. No importa que hayan pasado 1500, no importa que hayan pasado 2000 años entre un autor bíblico y otro autor bíblico. Hay una unidad increíble y eso nos da a nosotros esperanza. Exactamente. Y algo más, aunque muchos hoy en día ponen en tela de juicio la inspiración de la Biblia, hay algo que quiero destacar que es muy importante: la transformación de la vida de aquellas personas que leen la palabra de Dios, la Biblia, es la mejor evidencia de que Dios inspiró a través del Espíritu Santo la Biblia para que nosotros pudiésemos llegar a conocer la verdad y, por supuesto, ser liberados de todos los miedos, todos los temores del ser humano. Mi querido amigo, si deseas obtener esta revista de Biblia Fácil, Verdades para el Tiempo del Fin, escucha a continuación cómo lo puedes adquirir. Continuamos en un momento más. Visión Global Media pone a su disposición el extraordinario curso bíblico a todo color, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitar y recibirlo en formato digital, lo puedes hacer inmediatamente pidiéndolo al número de WhatsApp 6940-5252 o lo puedes descargar en la página de Facebook de Visión Global Media. Obtén este valiosísimo material que será de bendición para ti y tu familia. Recíbelo hoy mismo, completamente gratis, y disfruta de estas maravillosas lecciones de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros en sintonía de este programa tan importante llamado Biblia Fácil, con el tema durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando Verdades para el Tiempo del Fin. Hemos estado hablando acerca de la importancia y de la forma correcta de estudiar la Biblia. Un versículo aquí, otro versículo allá, nos va formando a nosotros el marco para poder tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucedería, Walter, si encontramos a un hermano de la fe católica que es muy sincero y es muy fiel, respetuoso de lo que conoce, y encontramos a un hermano de la iglesia bautista del séptimo día que lee el mismo pasaje que lee el católico, pero que lo entiende de manera diferente? Pero vamos y entonces encontramos a un hermano presbiteriano que el mismo versículo que está leyendo lo entiende posiblemente diferente que el mismo versículo que lee el hermano católico y que lee el hermano bautista. Ante esta situación, ¿cómo nosotros podemos ayudarle? ¿Cómo podemos orientarle? ¿Cuál de los tres entiende lo que es el concepto correcto de la verdad? ¿Qué podemos hacer si el bautista cree que es fiel? Y en efecto puede ser que así sea en relación a lo que conoce, y también el católico y también el presbiteriano. ¿Qué uno puede hacer para que estas personas puedan entender mejor la palabra de Dios? Me gustaría, Luis, destacar en primer lugar que la Biblia es una sola. La Biblia que lee el católico, la Biblia que lee el bautista, el metodista, el pentecostal, podemos decir que es una sola. Biblia es una sola. Existen diversas traducciones. Versiones. Y eso puede de pronto traer un poco de complicación. Sin embargo, contestando la pregunta específica, un texto que lee un católico, un bautista o metodista de las Sagradas Escrituras, el problema sería si de ese texto
yo hago una doctrina, una creencia que voy a enseñar como tal. Recuerda, querido amigo, no podemos hacer una doctrina completa de un solo texto bíblico. Por eso, tal como decíamos en el segmento anterior, debemos leer un poquito aquí, un poquito allá, y de esa manera formar un concepto general de lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Gracias, Walter. En efecto, si yo agarro un solo texto para probar mi doctrina, fácilmente me voy a equivocar, porque la Biblia no hace eso. La Biblia guarda armonía completa, como hemos dicho, y hay que usar el método de Jesús, el que nos dice el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Un poquito aquí, otro poquito allá, y de esta manera nosotros vamos a tener una comprensión más amplia de la palabra de Dios. Ahora, surge una inquietud. ¿Será que yo necesito a alguien que me ayude, a un profesor, a un maestro, para que me ayude a estudiar la Biblia y en la cual yo pueda confiar? ¿O será que debo conseguir una persona que sea imparcial para que me enseñe a mí a estudiar la Biblia? ¿Qué hacer? ¿Por qué existen tantas iglesias con tantas creencias, muchas de ellas parecidas, pero otras de ellas completamente diferentes, que nos dan tantas voces, nos dan tantas indicaciones que nos pueden hasta confundir? Ahora, si yo estudio con mis amigos y con mis hermanos católicos, por ejemplo, puedo pensar que voy a terminar convirtiéndome en un católico. Y posiblemente si estudio con un hermano presbiteriano, puedo pensar, entonces me voy a convertir en un presbiteriano. Y si en un bautista, en un bautista. Y si estudio con un adventista, me voy a hacer adventista. Ahora, ¿qué hacer, Walter, para elegir al instructor? ¿Dónde encontrar la verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, en la búsqueda de la verdad, que por cierto es una inquietud muy normal en el ser humano, la palabra de Dios nos da la respuesta. Dice en San Juan, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y quiero recordar las palabras también del salmista, el rey David, en el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la verdad la vamos a buscar, Luis, en la Biblia, porque esa es la lámpara que nos va a guiar el camino. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dos cosas importantes, la Biblia y Jesús. Bueno, y decías algo muy bueno, Walter. San Juan lo dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es poderosa, es como una espada de dos filos. Por lo tanto, si hay un motivo de agradecimiento a Dios, querido amigo que me estás escuchando, o sea, la Biblia, mencionaste al principio, que está al alcance de todo el mundo, ha sido el libro más odiado, ha sido el libro más repudiado, está en la casa de los reyes, también está en la casa de la persona más humilde, más sencilla, está en las mejores bibliotecas. Sin embargo, la Biblia contiene el mensaje de salvación para nosotros a través de toda la humanidad, pero estamos viviendo en un tiempo diferente a todos los tiempos anteriores. No es novedad para ti ni para mí que los eventos que han acontecido este año superan a los eventos que han acontecido años atrás. En pocos meses hemos visto cómo el mundo ha sido transformado. Estamos viviendo bajo la nueva normalidad. Y amigos, todo esto nos indica a nosotros de que hay algo que está por suceder. Algo que está por suceder. No es teoría. La Biblia ha hablado y nos ha profetizado a nosotros que estamos viviendo en un tiempo importante que se le llama como el tiempo del fin. ¿Será que hay algún mensaje de Dios para nosotros para este tiempo, Walter? Sin lugar a dudas. Y eso es lo importante. A través de la historia, Dios siempre ha tenido un plan para el ser humano. Ha respondido las preguntas que normalmente el ser humano se hace: ¿de dónde vengo?
¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el futuro? Y hablando justamente acerca del futuro, en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12, encontramos, Luis, ese mensaje que debe ser relevante para nuestra época. ¿Podemos leerlo? Bueno, no quizás todo, pero por lo menos destacarlo. Amigo que me estás escuchando allí en tu casa a través de Visión Global Radio o a través de las plataformas sociales, cualquiera sea, esto es importante. Hay un mensaje para nuestros días, hay un mensaje que debe ser proclamado y que debemos entender. Y ese mensaje nos dice así, voy a leer unos pocos versículos, pero está desde el versículo 6 al versículo 14, sí, versículo del 6 en adelante. Y dice así, en Apocalipsis capítulo 14, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra, a nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje decía, primer mensaje de los ángeles, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí encontramos un escenario interesante. 3 mensajes dados por 3 ángeles diferentes para el tiempo del fin. El primer mensaje, o como se le conoce, el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno. Pastor Walter, no es algo nuevo ni extraño. ¿Ese evangelio eterno será diferente o es el evangelio fresco que Dios tiene para nosotros a través de todas las edades? Es el evangelio de toda la Biblia. Amén. ¿Verdad? Y por supuesto cobra relevancia hoy más que nunca porque justamente nos estamos acercando al final de la historia de este mundo. Entonces, el versículo 7 decía el texto, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al cielo y a la tierra, o al que hizo a los cielos y la tierra. Ese mensaje recorre todo el planeta Tierra. ¿Y por qué será que Dios cree que es relevante hablar acerca de su nombre y exaltarlo como el creador de todas las cosas que existen? ¿Por qué Dios cree que es conveniente que recordemos al planeta Tierra esto, Walter? Porque hoy en día el ser humano está poniendo en tela de juicio el origen del universo, de la Tierra y del ser humano. Y por eso es que ante todas esas teorías que confunden al ser humano, Dios destaca que hoy más que nunca debemos recordar que Dios es el creador de los cielos y la tierra y el creador del ser humano. Y vale la pena destacar, Walter, que en los centros de estudio, desde las escuelas en adelante, no se está dando relevancia a esto. Y se están enseñando conceptos como la evolución de las especies y todas estas cosas que atacan el mensaje de Dios a través de toda la historia. En los centros de aprendizaje, en las universidades, se está enseñando otra cosa. Y Dios quiere que el mundo reconozca que Él es el creador del universo, pero el creador de nuestro planeta Tierra. Y cuando el Creador dio las revelaciones del libro de Apocalipsis al apóstol Juan, el Creador sabía que era necesario escribir de esa forma para aplicarlo a nuestros días en el pleno siglo XXI. Así es. Y ahí justamente en este mensaje final, aunque algunos de pronto cuando escuchan hablar del Apocalipsis sienten temor, pero vemos que hay un mensaje de esperanza. Es el último llamado que Dios hace a nuestro planeta. Vivimos en un mundo convulsionado, hay angustia, hay pestes, hay enfermedad, hay muerte, hay terremotos, hay calamidades por doquier, hay problemas sociales, problemas en la familia, pero en este llamado que la Biblia llama el mensaje de los 3 ángeles, hay un mensaje de esperanza, Luis, que debemos todos compartir. Es correcto. Quisiera leerle rápidamente el mensaje del segundo ángel. El otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Irremediablemente Dios ha descubierto y nos está descubriendo
a cada uno de nosotros que el culto al sistema de adoración falso está cobrando proporciones múltiples y el mundo está en otra dirección. Por lo tanto, hay que redireccionar a las personas de la falsa adoración a la adoración correcta. El primer ángel nos manda a nosotros adorar al Dios creador de los cielos y la tierra. El segundo ángel nos dice que ese sistema de adoración falso ha caído. Pero hay un mensaje interesante y es el tercer mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice el versículo 9 y el versículo 10. Estos mensajes, Walter, son simbolizados por 3 ángeles que están volando en medio del cielo y son los últimos mensajes de Dios antes de que el mundo sea destruido. Ahora, ¿a quién se le debe presentar esos mensajes? En la profecía bíblica, Luis, los ángeles son mensajeros. Así es. Y al darnos ese mensaje a nosotros, significa que ahora nosotros nos convertimos también en mensajeros para que toda nación, tribu, lengua y pueblo conozca esta advertencia y de esa manera podamos prepararnos para el evento que continuará a esa gran acción de los ángeles, que será, por supuesto, el mayor de todos los acontecimientos, la segunda venida de Cristo. Hay un aspecto que no podemos pasar por alto. ¿A quién Dios le ha confiado eso? Estabas mencionando que a mensajeros, que hay mensajeros celestiales, traen el mensaje, pero son los mensajeros humanos quienes deben promover ese mensaje. El versículo 12 nos da una pista. Dice el texto, aquí está la perseverancia de los santos. Ese mensaje se les va a entregar a los santos que han perseverado, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, ¿a qué persona se le va a entregar ese mensaje? Bueno, el versículo 12 justo nos presenta a nosotros algo parecido a lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Vamos a tirar para atrás. 12, 17. ¿Qué dice el 12, 17, Pastor Walter, si lo puedes leer? Muy bien, Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente. Ahí se está hablando, ¿verdad?, de una controversia que hubo, de un conflicto entre el bien y el mal, pero hay algo importante que se destaca. Dice, entonces el dragón, que se refiere a Satanás, se llenó de ira contra la mujer es la iglesia remanente, la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tal parece que el diablo no está agradado y no está contento con ese grupo que nos habla el versículo 12 del capítulo 14 y con el grupo del versículo 17 del capítulo 12. El diablo está enojado con aquellos que guardan los mandamientos, con los que tienen el testimonio de Jesús, o sea, la fe de Jesús. Y el diablo va a hacer guerra con ellos. ¿Por qué? Porque este grupo ha sido comisionado por Dios para predicar en el tiempo de la actualidad acerca de estos 3 mensajes. El primer mensaje, hay que adorar a Dios como creador, y dentro de ese marco está la creación, y cuando vamos a la creación, Dios resalta en primer lugar el matrimonio y Dios resalta en segundo lugar el sábado, instituciones establecidas antes del pecado. Y cuando vamos a ver cómo están los matrimonios en la actualidad, se ha perdido el concepto de la santidad del matrimonio. Se está hablando de matrimonios ahora del mismo género y cosas por el estilo. Esto, el pueblo que Dios tiene en el tiempo del fin debe demostrar con la palabra escrita que tenemos que hacer algo, tenemos que proclamar la verdad de la salvación, enfatizar a Dios como creador. Pero en segundo lugar debemos también mencionar que el sistema de Babilonia de la falsa adoración ha caído y debemos procurar que la mayoría de los seres humanos no reciba la marca de la bestia, más bien que la mayoría de los seres humanos reciban el sello del Dios vivo.
De esto hablan estos 3 mensajes, querido Walter. Así es, y en contraposición a ese mensaje tan hermoso que los 3 ángeles están presentando y que la iglesia de Dios de los últimos días debe presentar, se contrasta la soberbia, la rebeldía, el orgullo del ser humano que está tratando de cambiar lo que Dios estableció en su palabra y ha buscado su propio interés. Y por eso hay decadencia, por eso hay maldad. El pecado ha aumentado tanto. Querido amigo, en la lección de este día hemos destacado por lo menos 2 cosas importantes. Primero, que aunque ante el mundo que está en miedo, ante la incertidumbre humana, Dios tiene esperanza y la presenta a través de la Santa Biblia. Es por eso que en esta hora te animamos a poder confiar hoy más que nunca en la palabra de Dios. ¿Qué más es? Walter, para terminar la idea, Apocalipsis capítulo 14 nos habla de estos 3 ángeles, pero también nos habla de algo bonito. Dice el versículo 14, miré y vi una nube blanca, sentada sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Qué interesante, el versículo 16 dice, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, Apocalipsis nos habla de los 3 mensajes, nos habla muy, pero muy explícitamente al respecto, pero también nos dice dentro de eso que Cristo va a volver en la nube de los cielos pronto. Después de todo lo que acontece en el tiempo del fin, hay que preparar a un pueblo para su pronto regreso, porque Él va a venir por nosotros pronto. Y cuando leemos Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39, nos habla Jesús en esa parábola del sembrador, del tiempo de la siega, y nos habla a nosotros de los segadores, y los segadores son los ángeles, y por lo tanto también enfatiza su pronto regreso. Así que el último llamado de Dios para el planeta Tierra nos enseña a nosotros. Podemos estar viviendo incertidumbres, miedo, temor, angustia, pero tenemos la palabra de Dios, que si la estudiamos con oración y si pedimos a Dios que nos dé el Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Biblia, nos va a ayudar a entenderla, versículo tras versículo. Pero hay que tomar decisiones de vida eterna. ¿Por qué? Porque el planeta está en un caos y Dios quiere juntar a sus hijos para salvarlo. Queridos amigos, así es. El segundo aspecto entonces que destaca la lección de este día es que hay un mundo mejor. Así es. Cristo nos ofrece esperanza porque Él va a establecer su reino cuando venga por segunda vez a esta tierra. Es por eso que ahora te invitamos a tomar una decisión. Que hagas de la Biblia tu libro de cabecera. En un mundo asustado, la Biblia tiene la respuesta, la solución, la esperanza, la paz que todos debemos gozar hoy en día. Y en segundo lugar, en su palabra, en sus páginas, encontrarás que Jesús vendrá muy pronto para darnos salvación y vida eterna. ¿Aceptas el desafío de ocupar más tiempo para leer la Biblia y prepararte para el encuentro con tu Dios? Si es así, yo te invito que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar. Pastor Luis. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos iniciado este curso online y oramos para que el poder del Espíritu Santo pueda tocar a cada persona que pueda estar en contacto con este mensaje. Ayúdanos a entender que aunque estamos viviendo momentos terribles en donde hay caos, en donde hay terremotos, en donde hay hambre, a donde hay incertidumbre, a donde hay mucha injusticia social, tenemos una esperanza, y la esperanza está en la palabra de Dios. Si acudimos con fe, con humildad y abrimos este libro sagrado,
estudiando versículo tras versículo, pasaje tras pasaje. El Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a preparar para ese acontecimiento que pronto ha de ocurrir en el planeta Tierra. Tú vas a venir a buscar a los justos, a los que se han preparado. Que todos los que estamos aquí, que todos los que están escuchando este mensaje en la radio, que todos los que lo están escuchando a través de las plataformas digitales, puedan tomar una decisión de vida eterna. Todavía hay oportunidad para aceptarte, todavía hay oportunidad para conocerte. Por lo tanto, queremos que nos bendigas en este día y que nos ayudes a seguir preparándonos más y que los próximos estudios puedan ser estudios que nos alienten y que nos conduzcan al autor y al consumador de la fe. Gracias por estar con nosotros y gracias por darnos valor, fe, esperanza y determinación para alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos, y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Dios les bendiga. Aquí concluye Biblia Fácil, verdades para el tiempo del fin. Les esperamos en nuestro próximo programa.